Pues de todos estos temas hablamos a partir de las 12 de la noche con Lucrecia Hevia, con Elena Manzano, con Enrique Cervera y con Raúl Limón. Pero antes damos la bienvenida al coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maillo. Señor Maillo, bienvenido de nuevo a Por Todas. Encantado y muchas gracias. Pues de todos estos temas hablaremos, pero antes me gustaría preguntarle cómo valora su formación el acuerdo llegado hoy entre PSOE y Ciudadanos para sacar adelante las cuentas andaluzas de 2016. Pues por lo que han dicho y a falta de detalles, varias reflexiones. Una, que el Partido Socialista en Andalucía compra el discurso de Mariano Rajoy, un discurso profundamente electoralista de recuperación económica, y que Ciudadanos, en esa coherencia de derechización que supone el gobierno actual en Andalucía, la asume. Y además en un día en el que aparecen los datos estremecedores de la pobreza y la exclusión social en Andalucía. Los datos que ha aparecido ahí, hay otro que es estremecedor y muy durísimo. 834.000 niños, es decir, uno de cada dos en Andalucía, está en riesgo de exclusión infantil, de pobreza infantil. Tenemos 189.000 hogares donde no entra un ingreso y 420.000 donde están todos los miembros en paro. Estamos hablando además de una incorporación al mercado laboral en el que no te garantiza un mínimo vital para vivir, que es lo que se llama el trabajador, de nuevo, trabajador pobre. Ya el trabajo no garantiza la riqueza. Y hablar de recuperación económica y, por tanto, de una previsión de ingresos vinculada a esa recuperación es una auténtica milonga. Permítame que le diga esta expresión porque no se me ocurre otra. ¿Cree que la dirección de los presupuestos es una dirección fallida? Es decir, que no va en dirección de... No, lo que pasa es que los presupuestos venden humo en un contexto electoral, con una previsión en la que el papel, permítame que le diga, lo soporta todo, pero con una constatación de que no se va a desarrollar ni se van a ejecutar tal como lo establece. Es decir, hay una previsión de crecimiento de la actividad económica, de crecimiento económico, que es lo que pudiera justificar una mayor cantidad de ingresos. Y ese dato, la realidad nos dice que es mucho más dura de lo que nos gustaría. Ya nos gustaría a nosotros que estuviéramos hablando de una recuperación económica objetiva, que eso sí, hubiera planteado un mayor ingreso y por tanto mayor capacidad de desarrollo en política social. Al Partido Socialista le cabe todo. Esa es la sensación que yo tengo. Es decir, ellos ahora están con Ciudadanos y por tanto asumen un criterio en el que un trabajador gane 60.000 euros o gane 10.000, se le baja el mismo porcentaje, con lo cual en términos absolutos se le baja más al que más gana, obviamente, y mientras tanto se le está diciendo al Gobierno central que no están, como efectivamente no están, acogotando para mantener los servicios públicos. Nosotros queremos ver con detalle las cuentas, queremos ver dónde extraen unos ingresos que no lo corroboran la situación económica. Entonces estamos en un riesgo de ¿qué? De generar una expectación con respecto a un presupuesto que después, cuando llega la hora de su ejecución, va a ser absolutamente disociado de lo que se pretendía, ¿no? Enseguida entramos en los detalles de ese acuerdo, pero antes me gustaría preguntarle, ¿ve usted, como ven otras muchas personas, en este acuerdo una escenificación de lo que puede ser a nivel nacional el entendimiento entre PSOE y Ciudadanos? Bueno, yo creo que eso son unas especulaciones que de aquí al 20 de diciembre y en el contexto de volatilidad en el que estamos, donde lo que, como se ha visto con algunas organizaciones, donde estaban en la punta del éxito, de pronto bajan y lo que baja sube, creo que es muy apurado adelantarse a lo que va a ocurrir el 20 de diciembre. Yo lo que creo es que lo que sí se produce en el Partido Socialista en Andalucía es una derechización objetiva de sus políticas, es decir, ellos asumen con mucha comodidad su alianza con Ciudadanos, que es la derecha cool, ¿no? O la derecha guay, permítanme que le exprese, ¿no? Pero al fin y al cabo tiene unas tesis de debilitamiento del Estado, de deterioro de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y de una secuencia o una defensa de las privatizaciones de los servicios como forma de salir de la crisis. Nosotros creemos que se sale de la crisis con un Estado que proteja a la gente, sobre todo los que peor lo están pasando, con unas normas que garanticen unos derechos laborales que se han ido al garete. Y por tanto, yo creo que es muy apresurado decir cuál es el escenario nuevo y nosotros creo que en este escenario de volatilidad el libro está muy abierto y el final no está escrito. Todo está por ver, ¿no? Yo creo que sí. Respecto a las medidas que han firmado hoy, bajada del IRPF, ese 2% que usted mencionaba, mayor apoyo a emprendedores y autónomos, una reducción en algunas empresas públicas, una reducción de altos cargos. ¿Por dónde irán las enmiendas de Izquierda Unida, los presupuestos? Primero vamos a ver cómo se ejecuta la concreción, porque están repitiendo medidas que ya hace 2 semanas avanzaron. Queremos ver cómo cuadra
que se reduzca la posibilidad de ingreso y, por otro lado, se asuma un presupuesto que aumenta un 3%. Con un endurecimiento de las condiciones del déficit, la regla de gasto del Gobierno central, que limita también la capacidad de maniobra del Gobierno autonómico. Y cuando veamos los datos concretos haremos un análisis más exhaustivo. Lo que han anunciado es la cuadratura del círculo y, sobre todo, es el lanzamiento con un tufo electoralista muy extraordinario que solamente se explica en el contexto en el que estamos y que después, cuando ya apruebe, si es mañana cuando aprueba el anteproyecto de ley de presupuesto del Gobierno andaluz, pues conociendo con detalle el comportamiento y las prioridades que quieren plantear, haremos la valoración más detallada. ¿Izquierda Unida apoyará la reducción del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo de Visual de Andalucía? Nosotros siempre hemos defendido que no tenemos ningún problema, porque de lo que se trata es de que se garanticen unos mecanismos de funcionamiento normalizados. Y si hay estoy de acuerdo en que no tiene sentido tantos miembros del Consejo de Administración, ni del Consejo Audiovisual, ni de RTVA. Y de hecho, en el ámbito más amplio del debate del modelo de televisión pública, creo que se tiene que enmarcar esta medida, y creo que es un error y no vamos a compartirlo y no se compadece con esa voluntad de diálogo que lo hayan negociado solamente Ciudadanos y el Partido Socialista. Y Izquierda Unida lleva mucho tiempo defendiéndolo, porque nos parece que los consejos de administración de las empresas públicas tienen que adecuarse a la necesidad, al cumplimiento de sus funciones y no a la creación de estructuras o superestructuras que no sirvan para nada. ¿Teme que los 120 millones de euros que se van a dejar de recibir de esa rebaja del IRPF puedan afectar a servicios básicos? Van a afectar, porque todavía no nos ha contestado la consejera de Hacienda dónde va a afectar esa dejación de 120 millones de euros. Estamos hablando de una medida que supone en la familia entre 6 euros y 12 euros mensuales, es decir, un impacto mínimo, porque nosotros estamos de acuerdo en afrontar una política fiscal en el que se deje de atacar a la renta del trabajo, pero vamos a compensarlo con la renta del capital, o lo que es lo mismo, dicho en Román Paladino. Estamos por una apuesta de una política fiscal que no disminuya los ingresos para mantener las políticas sociales, porque si yo quiero mantener los colegios, los hospitales y hacer políticas de dependencia o financiar carreteras, tengo que tener ingresos. Lo importante es quién debe pagar ingresos. Y lo que tiene que haber es una disminución de la renta del trabajo, pero no de los que ganan 60.000 euros, sino de los que ganan 10.000 o 20.000. Y aumentar pues los impuestos de los ricos, es decir, los impuestos de la renta del capital, que son los que no están aportando en esta salida de la crisis. Frente al debate absolutamente engañoso, que es llamativo que el Partido Socialista también lo asuma, que es un debate muy de derecha y conservador, que es lo de subir o bajar impuestos. Lo importante es decir quién tiene que pagar los impuestos, y nosotros lo tenemos muy claro. Los impuestos los tiene que pagar quien tiene más dinero para contribuir a la arca del Estado y desde un mantenimiento de los servicios públicos que tenemos que garantizar desde el Estado. Antes de pasar a otro asunto, me gustaría preguntarle, ¿le ha molestado hoy que Juan Marín dijese que Izquierda Unida el año pasado apoyó los presupuestos a cambio de colocar a gente en la administración pública? Eso ha dicho, no Sí. se lo he escuchado, pero Juan Marín... Él ha dicho que él apoyaba sin nada a cambio, es decir, sin entrar en el gobierno y sin colocar a su gente en la administración andaluza. Sí. Y ha puesto el ejemplo de Izquierda Unida diciendo que ese fue su caso. ¿Le molesta que diga Bueno, eso? yo lo acabo de escuchar y Juan Marín miente. Entonces, o rectifica o abordaremos y contrastaremos las declaraciones. ¿Por qué? Porque nosotros... por cierto, Juan Marín es un negociante laxo, es fácil de convencer por el Partido Socialista. Nosotros hemos sido, y lo reconoce el Partido Socialista, éramos muy leales en el cumplimiento de los acuerdos, pero éramos duros en las negociaciones, porque apostábamos por políticas que en momentos muy complicados garantizaran los servicios mínimos a aquellos que no tenían nada. Y nosotros estábamos en el gobierno. Y estar en el gobierno significa asumir determinadas responsabilidades. Ellos están en un pacto vergonzante con el Partido Socialista y yo esperaría que Juan Marín o retire las palabras o desde luego voy a escuchar con detenimiento qué es lo que dice, porque si eso es así, Juan Marín miente. Otro de los grandes asuntos del día es la aprobación, el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática por el Consejo de Gobierno, un texto que impulsaron ustedes la pasada legislatura y que va a llegar al Parlamento prácticamente sin modificación parlamentaria. Supongo que la apoyarán, ¿verdad? A la espera de ver el anteproyecto y la lectura,
de las declaraciones de Rosa Aguilar que se deduce. Ella ha dicho que no se ha cambiado ni una coma, pues si efectivamente coincide el texto con lo planteado y lo que dejamos nosotros en la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, evidentemente lo defenderemos e incorporaremos un debate en la enmienda de mejora del texto, como siempre ocurre. Yo creo que ahí ha sido muy importante la participación de las asociaciones memorialistas, donde desde la Dirección General de Memoria Democrática, con Luis Naranjo a la cabeza, un historiador muy prestigioso en este ámbito, se ha desarrollado un trabajo muy colaborativo y muy participativo. Y creo que estamos en condiciones de dar con una respuesta institucional a una demanda y un imperativo, un mandato ético, que es, bajo los auspicios de verdad, justicia y reparación, saldar de verdad con la dignidad que merecen a aquellos héroes, porque no tienen otro nombre, de los que defendieron el sistema democrático frente al fascio, ¿no? Uno de los puntos de la ley supone introducir en educación secundaria y en bachillerato una asignatura sobre la memoria histórica reciente en Andalucía. Usted, como profesor y como líder de Izquierda Unida, ¿qué le parece este punto? A mí me parece que evidentemente los currículums de secundaria principalmente, donde se configura y se conforma el espíritu crítico del alumnado, es importante que se tenga conciencia de lo que ha pasado en nuestro país. Este país no puede ser un país amnésico, donde se mire para otro lado cuando hay decenas de miles de españoles y españolas y andaluces y andaluzas en fosas comunes, en fosas en la carretera, en sitios desconocidos. Gente que defendió los valores que ahora reivindicamos de libertad, de democracia y de justicia social. Y por tanto a mí me parece que es un deber de un sistema público que debe hacer justicia a lo que ocurrió en nuestro país y de lo que no puede ser una sociedad que olvide lo que ocurrió, porque si lo olvida está condenada a repetirlo. La ley también recoge que en 18 meses los ayuntamientos tendrán que retirar todo tipo de símbolo que recuerde al golpe de 1936 o a la dictadura franquista. ¿Teme usted que algunos ayuntamientos gobernados, por ejemplo, por el Partido Popular, se opongan o busquen? Cuando una ley se entra en vigor no hay oposición posible, quiero decir, uno puede estar o no de acuerdo, pero lo que tiene que hacer un cumplimiento de la ley, desde luego nosotros desde Izquierda Unida, en colaboración con las asociaciones memorialistas, nuestros concejales y grupos municipales lo tienen muy claro. Van a obligar a los ayuntamientos a que cumplan con la ley, porque es evidente que, igual que en Italia o en Alemania no hay signos del fascismo o del nazismo, aquí tampoco puede haberlo del franquismo. Señor Mayo, ¿cómo ha ido hoy la sesión de investigación sobre los cursos de formación? Bueno, hoy lo que tocaba era presentar cada grupo parlamentario el programa y la propuesta de trabajo. Nosotros hemos hecho una propuesta, creo que bastante rigurosa y seria, de acuerdo con los objetivos que se plantean, en el que marcamos un procedimiento y un método. ¿El método cuál es? Recabar toda la documentación necesaria que tienen que tener los miembros de la comisión de investigación para hacerse un diagnóstico del objeto investigado, que son los cursos, las actividades de formación presuntamente fraudulentas y a subvenciones que no se ejecutaban para que se hicieran cursos. Queremos hacer una primera fase de comparecencia vinculada sobre todo a aquellos mal llamados empresarios, porque no lo son, quienes en realidad eran unos cazasubvenciones que se constituían como empresas para cazar subvenciones y desde una laxitud y ligereza y falta de control de la Junta de Andalucía, pues ganar dinero a mansalva sin necesidad de gastarlo. Y creo que a partir de esos testimonios tiene que haber otra tanda de comparecientes. Hemos establecido también un método temporal. La comisión de investigación tiene que tener un principio, un desarrollo y la obligación de tener unas conclusiones para que la sociedad andaluza sepa qué ocurrió. Y por tanto, desde ese método, desde el que planteamos esa propuesta, que yo confío en que el presidente de la comisión pues le dé un ritmo bastante diligente, porque yo veo mucho retraso y mucha lentitud. Creo y sospecho que es una lentitud consciente. No se le quiere dar un ritmo diligente y ágil, y creo que vamos ya tarde. Y por tanto nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos porque los calendarios sean lo más intensos posible y, por supuesto, una comisión de investigación no puede estar condicionada a cuestiones o calendarios electorales. Es un producto, es decir, es una conclusión y un instrumento de fiscalización y para conocer la verdad del Parlamento de Andalucía, que tiene que estar funcionando con total normalidad. ¿Y su partido pedirá la comparecencia de los expresidentes Chávez y Griñán? Nosotros lo que vamos a hacer es ahora pedir la comparecencia de todos los consejeros de empleo, los viceconsejeros, los directores del Servicio Andaluz de Empleo, sobre todo desde 2002,
sobre todo para conocer qué es lo que les llevó a llevar a este modelo. Yo creo que hay comparecientes también vinculados a la consejero de Presidencia, que evidentemente tienen que estar, y posiblemente tengan que estar también los presidentes del Gobierno que estuvieron durante ese tiempo, tanto Manuel Chávez como José Antonio Griñán. Nos quedan pocos minutos para la publicidad y antes de continuar con la entrevista en el siguiente bloque me gustaría preguntarle, ¿le ha molestado que no hayan fructificado los acuerdos entre Izquierda Unida y Podemos para ir conjuntamente a las elecciones generales? Yo creo que teníamos una oportunidad de hacerlo, como ha dicho nuestro candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón. Desde luego por Izquierda Unida no ha quedado, eso se ha quedado en evidencia. Quien ha dado el portazo es otra formación, Podemos, que se ha instalado en un discurso que sitúa pues que ha abortado la posibilidad de que haya habido una candidatura donde esté todos los esfuerzos de la gente que hemos estado en unas posiciones políticas comunes. Y dicho esto, nosotros tenemos un proyecto en el que seguimos apostando por la unión de otra gente que quiere unirse a un proyecto unitario a través de las candidaturas de Ahora en Común, donde va a haber primaria, va a haber un proceso profundamente participativo y va a haber un programa claro. ¿Cuál es el programa claro? Claro, pues frente a un Podemos que ya se está instalando en un discurso de reforma y de matices, nosotros nos situamos claramente en una postura nítida de ruptura con las políticas que se han desarrollado ahora por el Partido Popular. En 40 segundos me gustaría preguntarle, ¿cree que la bajada en intención de voto de Podemos responde en parte al fracaso de esta negociación? No lo sé, yo creo que todo es muy poliédrico, tiene multidimensional. Yo creo que lo que sí es cierto es que en este momento volátil y en esta situación política en la que todo se mueve, vamos a tener muchas sorpresas de aquí al 20 de diciembre y lo que sí es verdad es que nosotros, que somos un proyecto de resistencia, tenemos una flecha hacia arriba y esa flecha hacia arriba va a ir constante hasta el 20 de diciembre. Estupendo, pues seguiremos hablando de este asunto después de 3 minutos que para la publicidad y regresamos ya con nuestros colaboradores de esta noche. Pues seguimos aquí en A por Todas con el coordinador regional de Izquierda Unida, el señor Maillo, y ya se han incorporado a la mesa nuestros colaboradores de esta noche, que les presento enseguida. Lucrecia Evia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo a Por Todas. ¿Qué tal? Raúl Limón, del Diario El País. Hola, buenas noches. ¿qué tal? ¿Qué hay? Enrique Cervera. Hola, ¿Cuánto tiempo noches. sin tenerte por aquí? Encantado. Bienvenido de nuevo. Y Elena Manzano. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. El invitado es todo vuestro. ¿Quién empieza? Bueno, pues retomando un poco el tema de la comisión de investigación por los cursos de formación, en estos días se está centrando mucho en quiénes deben comparecer. Ya sabe que el Partido Popular y Podemos han sido mucho más tajantes a la hora de pedir que sea la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, una de las comparecientes. No termino de entender esa tibieza de Izquierda Unida que no se decide a pedir que la presidenta dé explicaciones de lo que pudo o no pudo conocer de este presunto fraude, si el periodo que se investiga abarca hasta la actualidad. No tibieza ninguna. ¿Lo van a pedir? Nosotros tenemos un método que es decir, vamos a buscar unos primeros comparecientes. Nosotros queremos saber la verdad y vamos a buscar en primer lugar quiénes pergeñaron este sistema, qué es lo que les movió, por qué los desarrollaron como lo desarrollaron y no de otra forma. Y tenemos que buscar también a quienes gestionaron directamente la laxitud y la falta de control y los criterios de exoneración y los casasubvenciones más que casarrecompensas. Es decir, falsos empresarios que lo que se dedicaron a montar empresas para sacar pasta desde una falta de control de la Junta de Andalucía, del todo vale y de alegría para todos, que no nos falte de nada. Y en ese contexto, con una primera fase de comparecencia, después determinamos a qué, a un criterio que es que esclarezca la verdad, que aporten. Yo creo que es un error, desde el principio de que nosotros no descartamos a nadie, como usted comprenderá, nosotros ni nos va ni nos viene que venga el sursum corda a la comisión de investigación. Pero tenemos que tener método ¿para qué? Para extraer un relato de esta comisión de investigación en la que se tenga un diagnóstico, se conozca el grado de fraude, la falta de control y de mecanismos absolutamente fraudulentos y la responsabilidad política. Y en ese contexto en el que tenemos que situar el qué, todos aquellos que tengan que aportar. Ahora, debatir en la comisión de investigación si lo determinante para que sea una buena comisión de investigación es que vaya Susana Díaz o no, nosotros no vamos a entrar en ese circo, de verdad. Y ustedes saben mi opinión cuál es de la señora Díaz, ¿verdad? Que no tengo yo una enorme simpatía hacia la actual presidenta.
pero vamos a ser serios, ¿no? O nos dedicamos a montar el circo y al final no sabemos nada. Yo creo que nosotros en Izquierda Unida somos gente seria, y lo decimos en el sentido de buscar el rigor en el trabajo. Y hemos hecho una propuesta muy cerrada y muy completa del trabajo de la comisión. Veremos a ver el presidente de la comisión si asume o no asume, porque ustedes saben que cada grupo ha presentado su propuesta, el presidente analiza todas las propuestas y presentará en la comisión un modelo que intentará ser de consenso, que muchos nos tememos que será un pacto Partido Socialista Ciudadano. Pero en ese hemos dicho, oiga, den la documentación pertinente a los miembros de la comisión, para que sepan qué es lo que ocurrió. Conozcan las comparecencias y los informes que el consejero de Trabajo y de Empleo de la anterior legislatura tuvo que hacer ante el Consejo de Gobierno y ante la Comisión al efecto del Parlamento, en el que precisamente a partir de una nueva evaluación y fiscalización de los expedientes hubo una obligación de devolución de dinero que antes no hubo. Veamos los comparecientes que nos van a clarificar y nos van a dar luz sobre cómo se gestó el modelo de actividades de formación, cómo se desarrolló y por qué, sobre todo las exoneraciones, cuál fue el criterio de concesión de ayuda y cuál el de los criterios de justificar o permitir que empresas que no justificaban estaban eximidas de la justificación para seguir recibiendo dinero. Y después vamos al tercer punto, que es la responsabilidad política. ¿De quiénes? De los que estaban en el gobierno y presidían en el gobierno en ese momento, desde que empezó en 2002 hasta el final. Y por tanto, desde ese criterio es desde el que nos ponemos. Ahora, el Partido Popular dice, no, que va Susana Díaz o no va Susana Díaz. Usted irá si tiene que ir para clarificar. Y por tanto nosotros, claro que no vamos ¿cómo vamos nosotros a condicionar nada? Lo que queremos es situar una cosa muy importante, que es que en este ruido no se nos vaya lo más importante, que es saber por qué ha habido el descontrol que ha habido de dinero público, la inactividad para cursos de formación que no se hacían y la falta de control del gobierno, y con una finalidad. Los responsables políticos, aquí no vamos a juzgar, para eso está el juzgado de instrucción, los responsables políticos tienen que salir de la arena pública. Y Izquierda Unida va a señalar bien a quiénes son esos responsables políticos, porque esos tienen que ser desterrados de la arena política andaluza. Y en ese recorrido también hemos puesto hasta una fecha que nos obliga a un trabajo intenso, un trabajo directo a conocer la verdad, que es plantear como referencia, aunque obviamente estamos abiertos, pero creo que es importante poner una referencia del 31 de marzo. ¿Para qué? Para que haya un recorrido de un trabajo intenso con una finalidad, que es que haya unas conclusiones y que no ocurra como en los ERE. Y precisamente a eso iba. ¿No teme que pueda pasar lo mismo que sucedió con la Comisión de Investigación de los ERE, que se cerró sin conclusiones porque no fueron capaces y entonces eran solo 3 grupos o 2 incluso en la oposición los que se pusieran de acuerdo para determinar las responsabilidades políticas, que se quedó en un nivel muy intermedio, que fue el director general de Trabajo? Bueno, Elena, hubo unas conclusiones nuestras de Izquierda Unida que las presentó, ¿y hubo una aritmética del Partido Socialista y del Partido Popular que rechazó las conclusiones e impidió que salieran. Y ese riesgo existe. Pues yo voy a decir una cosa, y desde Izquierda Unida lo tenemos muy claro: en Andalucía no nos podemos permitir el lujo de que haya otra comisión de investigación sin conclusiones. Y tendremos que ver quiénes pueden estar interesados que no haya conclusiones, para desprestigiar un instrumento que es muy legítimo en el Parlamento. Y por tanto, desde esa responsabilidad nosotros queremos contribuir a que haya conclusiones, y evidentemente nosotros las tendremos. Como las tuvimos la del ERE, que por cierto no se quedó solo en el director general. Una de las conclusiones de los ERE, y creo que es una buena oportunidad para sacarlo, extrae la responsabilidad subsidiaria de los miembros del Consejo de Gobierno. Y la señora Alaya se va... ¿No con responsabilidades políticas? No, se hablaba de que había una responsabilidad compartida en los miembros del Consejo de Gobierno. Por tanto, le afectaba a todos los que en el Consejo de Gobierno atendieron, escucharon, conocieron y ratificaron los procedimientos del marco normativo en el que se desarrollaban las políticas activas de empleo. Y lo que hubo una evidencia, que el Partido Socialista y el Partido Popular se unieron para rechazar conclusiones. Yo creo que en esta hay 5 grupos, por eso no dificulta por sí mismo que pueda evitarse unas conclusiones. Y desde luego, por Izquierda Unida le voy a decir claro: nosotros, en función de lo que se investigue, de la documentación que se dé, de los testimonios de los comparecientes, sacaremos conclusiones y los daremos a la sociedad andaluza, se asuman desde el Parlamento como conclusiones formales o las asumamos como organización política. ¿Teme que la participación en el gobierno de Izquierda Unida durante la última legislatura le llevara a
mantener una actitud más tibia con respecto a ese último periodo, en caso de que se detecten irregularidades durante ese periodo. Es decir, Izquierda Unida siempre ha alardeado de que mientras ellos estuvieron sentados en el Consejo de Gobierno no hubo corrupción. Si se extiende la corrupción hacia ese último periodo, ¿en qué situación queda Izquierda Unida, que tendría esa responsabilidad subsidiaria por estar sentado en el Consejo de Gobierno? Raúl, te voy a decir una cosa, no tenemos ningún miedo, no tememos nada, entre otras cosas porque a partir del 2011 no hubo más convocatorias, por una decisión política. Y en segundo lugar porque no tenemos miedo a que se investigue absolutamente todo, ningún miedo. ¿Tienen planteado entonces? Y tenemos una convicción, esto está clarísimo. Nosotros entramos. Todavía estoy esperando, o estamos esperando, a que alguien nos diga que haya habido un caso de corrupción con responsabilidad política nuestra. Fue en lo del Parlamento cuando Susana Díaz destituyó a nuestros consejeros y 3 semanas después hicieron la chapuza de concesión de las minas de Anarcollas que hicieron, sin ningún tipo de control ni nada. Es decir, con toda la situación que después ha ocurrido y los resultados que obtuvimos, pero lo que sí decimos es que, primero, que alguien me demuestre que durante el tiempo que Izquierda Unida está en el gobierno ha habido casos de corrupción. Y segundo, que desde luego si lo hay, actuaríamos. Pero, oiga, primero vamos a verlo. Y en segundo lugar, yo no temo absolutamente nada. Créanme que no tenemos ningún miedo. Señor Maillo, como afirma que quiere que se investigue todo, ¿tienen planteado también esa comisión general sobre corrupción o una comisión permanente que querían plantear y que también era una posición que mantenía el Grupo Parlamentario Podemos? Sí, la hicimos conjuntamente precisamente para constituir una comisión permanente no legislativa que yo creo que satisface mejor la demanda social de dar una respuesta desde el Parlamento a los casos de corrupción. ¿Prosperará? Yo espero. Nosotros nos llama la atención la ralentización que se está haciendo, en fin, desde una situación en la mesa del Parlamento que es absolutamente surrealista, si me permiten. Pero esa comisión, ¿qué virtualidad tiene? La primera, que es una acción inmediata a los casos que salgan de presunta anomalía o irregularidades. Es una respuesta en la que, igual que cuando hay un conflicto en educación, los grupos parlamentarios tomamos iniciativas para que la Comisión de Educación se aborde. Cuando hay un caso de corrupción, de falta de transparencia, de opacidad en la administración, de anomalía o malas prácticas, inmediatamente en esa comisión se trate con carácter normalizado. Porque la Comisión de Investigación tiene una naturaleza diferente, que es el Poder Ejecutivo no satisface todas las explicaciones a los grupos parlamentarios y el Parlamento dice, oiga, vamos a fiscalizar esto porque no hay clarificación sobre lo que usted está exponiendo. Y tiene una visión, un objetivo muy concreto. La Comisión Permanente es normalizar un instrumento parlamentario en la lucha contra la corrupción y en el afán de transparencia. Y a mí me parece que resolvería muchas cosas. ¿Sabe cuál? La más importante. Que lejos de que todo se pudra en el debate y el circo mediático o político, la actuación diligente en el debate parlamentario obligue al gobierno a clarificar inmediatamente cada una de las actuaciones anómalas que se produzcan, porque hay un instrumento, no hay que esperar a que se cree una comisión de investigación, a que se decida, a que se haga un grupo de trabajo, un método, un calendario, unas comparecientes y un diagnóstico. Es una traducción de una actuación profundamente diligente y directa que yo creo que es lo que requiere y exige la sociedad andaluza en estos momentos. Mira, Antonio, yo a raíz de que te estoy escuchando y por introducir el tema que resta tanta energía, que antes de entrar en antena lo decíamos, que es el de la confluencia, a mí la verdad me llama la atención, y colateralmente lo hemos abordado en alguna ocasión que hemos coincidido aquí también, es que una formación política como la tuya y tú mismo, que le dedica tanto tiempo a pensar en la política, es decir, que tiene un discurso coherente, que luego tiene el respaldo electoral que tiene, coyunturalmente eso pasa, pero que piensa mucho las cosas, no haya cometido, y seguramente un juicio de valor que no comparte, pues una actitud un poquito, digamos, bueno, decías tú tibia, yo diría un poco novata en las negociaciones con Podemos. Yo lo resumo muy, creo que suena un teléfono. Yo cuando he escuchado a dirigentes de Podemos como Sergio Pascual o Pablo Iglesias o Carolina Vescanza, decir que todo lo que se ha hablado con Izquierda Unida durante meses ha sido la incorporación o no de Alberto Garzón a lo que ellos llaman las listas del cambio. Claro, o alguien miente o alguien ha estado tomando el pelo Izquierda Unida, o las dos cosas al mismo tiempo. Porque ¿cómo es posible que durante meses haya estado hablando de eso solamente? Cuando vosotros planteáis una apuesta política, que es la unidad popular, o como le llaméis, pero desde luego no se trataba de un mercadeo de fichajes. ¿No crees que Izquierda Unida debería hacer un poco de autocrítica de que si hace un año hubiera tomado la decisión
de mantener la posición política frente a unos, por decirlo así, recién llegados a la lucha política. Ahora estaría en mejores circunstancias porque habéis dedicado un gran esfuerzo, un gran desgaste, que es lo que ha ocupado mayormente los medios de comunicación, más allá de vuestra actividad política diaria, que tiene que ver con otras muchas cosas. ¿No estaríais en mejores condiciones ahora que no tanto esfuerzo y tanto desgaste para nada al final? No. No estoy de acuerdo con lo que analizas. Lo sospechaba. Te voy a decir por qué no, pero te voy a argumentar, no, obviamente. Claro. Lo primero es que nosotros hemos sido muy coherentes con una línea que llevamos desde 2008 de decir, para cambiar este país hace falta mucha fuerza. Y en ese recorrido, que ha sido desigual, obviamente, nosotros lo que hemos planteado, hemos dicho, bueno, la constatación, además de las elecciones municipales, donde las listas unitarias han tenido un éxito extraordinario, como las dos grandes ciudades de España, que son Madrid y Barcelona, han satisfecho, donde en Sevilla el hecho de que no se hubiera producido esa candidatura unitaria, pues ha permitido que sea el Partido Socialista y no esa candidatura unitaria la que pudiera tener la alternativa. Evidenciaba el qué, la oportunidad que teníamos de que esa suma multiplicaba. Y nosotros que hemos sido coherentes con nuestra propuesta, ¿sobre qué? Sobre un método y un discurso político en el que al final se ha evidenciado quién no quería unidad popular ni candidatura unitaria. Eso es lo que ha ocurrido. Y tendrá la responsabilidad política que tiene, y por cierto, responsabilidad política y disminución de apoyo correspondiente a eso. Porque es evidente que en la política, nosotros también lo cometimos en su momento, la arrogancia es el principio del fin. Y es evidente que se ha evidenciado el qué, que Podemos no tenía voluntad, porque ellos sabían que nunca íbamos a aceptar, y Alberto Garzón no iba a aceptar, porque es una persona muy digna y muy honesta políticamente, una incorporación personal. Él no se siente un individuo que va de manera independiente en nada, es el resultado de un proyecto político, por cierto, muy arraigado en Andalucía. Tan arraigado como que estamos gobernando sobre el 17% de la población. Claro, eso iba a decirte. No, pero discúlpame, te agradezco que recibido nos defiendas, pero déjame no, que yo no, también no lo defienda. defiendo, simplemente, no lo defiendo. Creo que habéis cometido un error porque dice que al final se veía desde el principio que Podemos no quería nada con vosotros. Supongo que sois más listos que los demás, lo sabréis. Lo que claro. sí te digo, Enrique, es que era muy importante en este debate, en el que hay que hacer mucha pedagogía y explicación, que desde luego nosotros teníamos muy claro una cosa. Nosotros no íbamos a quedar como la fuerza que se negara a unir esfuerzos para el cambio en este país, para hacer un país más decente, para hacer un país en el que haya una renta mínima que garantice hoy, un día que ha sacado los datos de pobreza estremecedores en Andalucía, con un 42% de la población en riesgo de exclusión social, haya una garantía de ingresos mínimos. Estamos hablando de una Andalucía de 189.000 hogares sin ingresos, 770.000 en toda España, que hay que dar una respuesta. Un país decente que tenga una administración transparente y que luche contra la corrupción desde la propia práctica de origen, en el control ciudadano de los gobiernos. Un país decente que derogue las reformas laborales, que están desmantelando los derechos de los trabajadores, donde la gente asume ya que tiene que estar trabajando por horas y donde tú estás trabajando y sigues siendo pobre, porque no tienes garantía de los mínimos. Por eso es por lo que estábamos luchando. Es que no jugamos mucho. Es que la gente que nos está viendo, hay gente que lo está pasando, canuta no, peor. Y desde esa responsabilidad que hay, un sentimiento patriótico de que lo más importante es mi partido, o un sentimiento patriótico en el buen sentido de que lo importante es contribuir al cambio de país, porque claro, aquí el Partido Popular en una fragmentación, vosotros imaginaros que el Partido Popular sigue ganando. Yo creo que no va a ganar, el Partido Popular está muy tocado, pero nosotros queremos contribuir a un cambio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se ha evidenciado una cosa, que Podemos no quería. Dos, que Izquierda Unida ha hecho todos los esfuerzos, y ese esfuerzo que a veces no ha sido entendido, y es verdad, genera cierta, en fin, desorientación, al final, en el recorrido de todo lo que ha sucedido, va a haber un reconocimiento de mucha gente que estaba en la duda entre Podemos e Izquierda Unida, que va a optar por la fuerza que como Izquierda Unida y el espacio en el que se va a presentar con Ahora en Común ha apostado sinceramente por la candidatura unitaria. Pero ¿Tú crees que ese reconocimiento se va a producir? Quiero decir, porque hay una cierta sensación que incluso Alberto... La gente no estaba en la duda, la gente estaba en la petición y en la ilusión es que las de que hubiera una lista de candidaturas, Raúl. Efectivamente, que las asambleas de yo me he ambos encontrado en el partidos Parlamento y me he encontrado a compañeros electricistas que estaban allí con ¿verdad? una empresa actualizando. Me decía, tenemos que ir unidos, porque ellos se sienten identificados. Y Izquierda Unida, ¿qué ha querido? Canalizar esa aspiración. Han sido otros los que han dicho que no. A Izquierda Unida no se le puede responsabilizar de que niegue este proceso. No puede haber ni una mácula de sospecha,
de que nosotros hayamos sido un óbice, un obstáculo a ese proceso. Han sido otros que se han instalado en su partido, en su marca, en su discurso, por cierto, reformista y derechizado, ya no cuestionan el artículo, ya no cuestionan el proceso constituyente, en fin, allá ellos. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros queremos ofrecer a la sociedad andaluza, a la sociedad española, un proyecto claramente de izquierda para una transformación de país. Sí, pero Alberto Garzón, él mismo decía, me da mucho coraje que exista esta sensación de la vida de Brian que tenemos un poco todos después de todo este proceso, ¿no? O sea, los espectadores del proceso sí tienen una sensación de fragmentación. Entonces, ¿tú crees que al final eso efectivamente va a compensar, se os va a reconocer esta trayectoria y eso frente a las generales se va a marcar una diferencia y una inflexión? Ahí yo creo que es muy importante en el escenario que yo decía de volatilidad, donde, imaginaos, hace 8 meses Podemos se salía de las encuestas. ¿Sí? Ahora está en la cuarta y diferenciado. Ahora está Ciudadanos en la moda. Yo digo que los tiempos políticos, que un mes es una eternidad, y Enrique lo sabe, en estos momentos un mes es ya, en fin, es una tesis del origen del universo, ¿no? Y de aquí al 20 de diciembre, esa volatilidad es extraordinaria. Y yo creo que es muy importante una cosa, y al hilo de las lecciones que nos ha dado el debate en Cataluña. Yo tuve ocasión de estar allí durante 3 días de campaña. Y vine muy impactado, lo reconozco. Para mí, me ha condicionado. Lo que viví en Cataluña me ha condicionado a la reflexión aquí en Andalucía sobre el proceso de candidatura unitaria, el cómo ir Izquierda Unida, etcétera. Nosotros tenemos un reto y una obligación de Izquierda Unida y de los espacios en los que vamos a ir, que es como agente. Con antiguos militantes socialistas, Sotillo ha incorporado todo el grupo de gente que cree en un proyecto de refundación del país y de la izquierda que se incorpora a los espacios ahora en común. Y más gente que va a haber, y magníficos dirigentes y activistas sociales. Va a haber una lista, yo creo que extraordinaria, y una participación también muy abierta y muy profundamente democrática. Nosotros tenemos un reto, ¿sabes cuál es? Convertir que las elecciones generales no se conviertan en un debate territorial, que no se convierta en un debate falaz, por ejemplo, entre Cataluña y España. Eso sería desastroso para los intereses de la mayoría social. Queremos que se convierta en una gran evaluación sobre las políticas desarrolladas por el Partido Popular, por las políticas de la Troika, el modelo de conversión en una economía de servicio y precaria que nos quieren dar al sur de Europa, y en este caso a España, y reivindicar un espacio político que plantee la recuperación de derechos, que derogue el artículo 135 de la Constitución y las leyes que de esta se derivan, la LOMCE, que es el camino de la privatización de la educación pública y de la segregación, que es la ley de privatización de la sanidad, el cambio de política respecto a la energía renovable, que ha sido un golpe de Estado interno, con una inseguridad jurídica tremenda, donde después de hacerse inversiones extraordinarias para la energía renovable, el lobby de la eléctrica ha impuesto un desmantelamiento de esa proyección. Estamos hablando de la necesidad de que haya una renta mínima con carácter social. ¿Estamos dispuestos a eso? Ese es el debate que nosotros queremos. Si ese debate se produce y se construye, vinculada a las movilizaciones que se avecinan, la del 22 de octubre de la Marcha de la Dignidad, la del 7 de noviembre de la derecha contra la violencia de género, el 21 de noviembre contra el acuerdo de los Estados Unidos para hacer de la base de Morón la plataforma tan extraordinariamente trágica y desgarradora que lo quieren creer en favor de los intereses militares norteamericanos. El 4 de diciembre, reivindicar el poder andaluz, porque yo creo que Andalucía tiene que estar en el debate de las elecciones generales, porque en Andalucía tendremos que decir qué queremos ser dentro de España y cómo, y con una visión clara de que no va a haber una merma de los ingresos para Andalucía para mantener los derechos que nos asisten a todos y a todas, ¿no? Eso habrá que plantearlo. Y ese es el reto que nosotros vamos a tener. Ese es el reto que nosotros vamos a tener y hay elementos esperanzadores de que en esas claves sociales y económicas está el verdadero debate de las elecciones generales. No está en el debate de las derechas, entre el Partido Popular y Ciudadanos, la derecha ranci y la derecha guay, pero que tienen una hoja de ruta de desmantelamiento del Estado impecable. El Partido Socialista se tendrá que aclarar, porque Pedro Sánchez está diciendo en Madrid que es humo el presupuesto general del Estado y que no hay recuperación, y Susana Díaz se abona al discurso de Rajoy de que hay recuperación. Con unos presupuestos que dice que va a haber un 3% más en el marco presupuestario y con un aumento de los ingresos, que díganme usted dónde, cuando no hay constatación de esa recuperación económica. El Partido Socialista se tendrá que aclarar. Pero mientras se aclara el Partido Socialista y el Partido Popular con su derecha, con los ciudadanos, con Convergencia, etcétera, debaten entre ellos,
nosotros queremos plantear, y esa es nuestra obligación, un instrumento de cambio y de recuperación de derechos. En este país, mientras nosotros estamos hablando, hay gente que empezó su actividad laboral con la seguridad de un empleo para toda la vida y que ahora no lo tiene. Gente que pasa los días, sobre todo los mayores de 45 años, con la desesperanza de que no vuelvan a incorporarse. Generaciones de jóvenes que pueden ser las primeras generaciones que no desarrollen actividad laboral. Eso está pasando aquí. Y una pobreza creciente que está vinculada a la precariedad y a la falta de ingresos, porque hay familias que no obtienen ni un recurso. Y ese es el objetivo que nosotros queremos plantear y sobre el que queremos centrar el debate político. Lo otro es muy llamativo, es mucho fuego de artificio, pero nosotros queremos hablar de derecho Antonio, y de ¿no cambio crees de país. que un año hablando de convergencia en vez de esas cosas tiene un coste político? Hemos estado también? hablando de esto, Enrique. Y la convergencia es un debate acotado ¿a qué? A un proceso de constitución de una expectativa, pero no ¿No habéis caído en el discurso de que lo guay era Podemos? No, La izquierda guay era Podemos. ¿No lo habéis interiorizado eso vosotros? Que vale, va para nada. Tú me has escuchado, lo que pasa es que ahora mejor no se me lee tanto. Yo escribí un artículo en el diario que me alegro muchísimo, y quiero agradecer a Lucrecia que me ofrecieran ese espacio como se lo han ofrecido a otros. Me alegro muchísimo que en un momento donde todavía no se sabía nada, me atreviera a escribir la reflexión que yo hacía con respecto a esto. Y yo decía en ese artículo, cuando todavía no se sabía qué pasaba, dos cosas. Una, que Izquierda Unida apostaba por algo fundamental, que es una confluencia y una coincidencia en torno a un programa de cambio y de ruptura, muy claro, de recuperación de los derechos laborales, derechos sociales, de recuperación de las libertades que también se han constreñido con la ley Mordaza, y una modificación de las prioridades de la Administración, de una inversión que desarrollara un nuevo modelo productivo. Y que no se troceaba, y que Izquierda Unida no se iba a trocear ni diluir, y que por tanto nosotros queríamos contribuir a ser una fuerza más en ese debate. Y de hecho no nos hemos entretenido. ¿Por qué? Porque en Andalucía tú sabes que somos una fuerza muy arraigada. Estamos llenos de líderes y de referentes extraordinarios en los pueblos y ciudades, que se ha demostrado con el apoyo que han tenido. Y desde ese punto de vista nosotros hemos desarrollado la política que estamos haciendo y que no hemos perdido ese. Se nos acaba el tiempo, señor Maillo. Con usted el tiempo siempre pasa volando. Así Muchas que, gracias, si le parece bien, retomamos la entrevista dentro de unas cuantas semanas y seguimos hablando. Para mí será un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Maillo. 4 minutos para la publicidad y hablamos de los temas que le proponíamos importadas. No se muevan.